Hay un peso que muchos cargan, aunque sin darse cuenta. Una carga invisible que bloquea logros, mina las relaciones y silencia la paz interior. No viene de afuera, habita dentro de ti. Tiene muchos nombres: ego, sombra, apego. Pero reconocer su presencia es el primer paso para romper ciclos, sanar heridas y despertar a una vida más ligera, consciente y verdadera. Este video es una invitación directa al corazón de esa transformación. En este video, profundizaremos en conceptos profundos de la espiritualidad, revelando cómo el autoconocimiento, el desapego y el enfrentamiento de nuestra sombra interior pueden liberarnos del dolor, la culpa y el control excesivo. Es una invitación a mirar más allá de la superficie e iniciar un verdadero proceso de sanación y liberación. Al verlo hasta el final, entenderás por qué muchos ciclos negativos se repiten en tu vida, y lo más importante, cómo romperlos. Aprenderás a identificar las trampas del ego, a manejar tus emociones de forma consciente y a abrir espacio para la verdadera abundancia y paz interior. ¿Alguna vez te has sorprendido reaccionando en automático, alejando personas sin querer o sintiendo que no estás viviendo con autenticidad? ¿Has sentido un vacío aún después de conseguir aquello que tanto deseabas? Este video es para ti. Así que respira profundo y ven conmigo en este viaje de reconexión con quien realmente eres. 1. La paradoja del desapego. ¿Has notado cómo ciertas cosas solo suceden cuando dejamos de insistir en ellas? Como ese momento en que finalmente renuncias a forzar una situación y, de repente, todo empieza a encajar. Es casi como si el universo esperara que soltases para, solo entonces, permitir que las cosas fluyan. ¿Por qué crees que sucede esto? Desde pequeños nos enseñan a no rendirnos, a luchar hasta el final, a creer que quien persiste siempre logra. Pero nadie nos cuenta el otro lado de la historia, que a veces, cuanto más insistimos, más nos alejamos de lo que queremos. Que la preocupación excesiva, la exigencia constante, el intento de controlar todo, nos atrapan en un ciclo de frustración. Y aquí viene la pregunta: ¿realmente estás viviendo o solo tratando desesperadamente de mantener todo bajo control? La paradoja del desapego es precisamente eso: soltar para permitir, dejar de forzar para que lo natural pueda suceder. Parece contradictorio, ¿no? Pero observa, cuando corres detrás de alguien, esa persona tiende a alejarse. Cuando fuerzas la creatividad, esta desaparece. Cuando quieres dormir y te obsesionas con el sueño, no llega. Entonces, ¿qué estás tratando de forzar hoy en tu vida? ¿Y qué pasaría si simplemente lo dejaras ir? Lo que persigues, huye. Lo que aceptas, se transforma. ¿Has probado aceptar en lugar de perseguir? ¿Has experimentado soltar en lugar de insistir? Quizás la respuesta que buscas solo aparece en el silencio que sigue a la entrega. ¿Y si, en el fondo, tu próximo paso fuera simplemente detenerte? 2. El ego y la ilusión de la completitud. El ego es un maestro creando narrativas. Susurra que solo te sentirás completo cuando seas exitoso, admirado, aceptado. Que la felicidad está en el próximo objetivo, en el próximo reconocimiento, en el próximo aplauso. Pero esta búsqueda es insaciable, porque lo que el ego quiere, en el fondo, es evitar la incomodidad de mirar hacia adentro. Al intentar controlar todo, el ego solo está reaccionando al miedo. Miedo a no ser suficiente, miedo a ser rechazado, miedo al fracaso. Por eso se aferra a títulos, estatus, relaciones, apariencia. Construye una identidad basada en lo externo, en la performance, en la imagen. Pero, ¿y cuando todo eso se cae? ¿Alguna vez te preguntaste por qué tienes tanto miedo a fracasar? ¿Por qué la idea de no ser aceptado te paraliza? Tal vez porque,
Sin los logros, ya no sabes quién eres. El ego crea una ilusión de completitud. Cuando tenga eso, seré feliz. Pero ese eso siempre está lejos, siempre fuera de alcance. Y con eso, la ansiedad crece. La frustración se repite. La vida se vuelve una carrera sin línea de llegada. Pero tú no eres tu ego, ni tus logros, ni tus errores. Cuando empiezas a soltar esa identidad falsa, también empiezas a acceder a algo más profundo, tu esencia. Y ella no necesita performance, ni perfección. Solo presencia, verdad. ¿Y tú? ¿Estás listo para dejar caer las máscaras? 3. El verdadero significado del desapego. Mucha gente confunde el desapego con frialdad o indiferencia, como si desapegarse fuera cerrar el corazón, dejar de sentir o abandonar lo que ama. Pero eso es solo una distorsión. El desapego verdadero es un acto profundamente consciente, donde eliges soltar aquello que ya no puedes controlar, expectativas, ilusiones, idealizaciones, para abrir espacio a lo que es real. No abandonas lo que sientes, sino que dejas de proyectar en el otro la responsabilidad de hacerte feliz. Desapegarse es reconocer que no necesitas ciertas cosas para ser completo. Es dejar de condicionar tu paz a lo que sucede afuera. Cuando sueltas, algo mucho más auténtico empieza a emerger desde adentro. Una calma silenciosa. Una claridad que no depende de las circunstancias. Este movimiento exige coraje, porque exige confiar. Confiar en que la vida tiene una inteligencia mayor, que las cosas encajan cuando dejamos de forzar. Desapegarse es un gesto de entrega, de fe, de amor propio. ¿Te has preguntado cuántos dolores cargas solo por no querer soltar? ¿Cuántas veces has sostenido una situación por miedo a quedarte solo, a parecer débil, a perder algo? El desapego no debilita, libera. Es en ese soltar donde reencontramos nuestra esencia, donde percibimos que la paz no viene de lo que poseemos, sino de la ligereza de no necesitar controlar todo. Y en ese espacio vacío que surge tras el desapego, algo nuevo puede florecer, tú mismo. 4. El ego vs. el sí mismo, self. Existe una diferencia profunda entre quien crees que eres y quien realmente eres. Por un lado está el ego, el yo social, moldeado por expectativas externas, miedos, comparaciones. Por otro, el sí mismo, el centro de tu psique, donde habita tu verdad, tu esencia más profunda. Uno busca aprobación, el otro busca significado. El ego siempre está intentando proteger una imagen. Quiere parecer fuerte, exitoso, correcto. Pero esa imagen, por más bien construida que sea, es frágil. Basta una crítica, un error, un fracaso, y todo empieza a derrumbarse. En cambio, el self no necesita imagen. Él es. Él acepta, integra, transforma. ¿Te has preguntado quién eres cuando nadie está mirando? ¿Quién eres lejos de las redes sociales, las etiquetas, las expectativas? Este proceso de retorno a la verdad interior tiene un nombre: individuación. Es el camino de integrar las partes conscientes e inconscientes de tu ser. Un camino de sombra, dolor y confrontación, pero también de sanación, libertad y plenitud. El ego intenta separar. El self une. Mientras el ego crea conflicto interno y externo, el self busca armonía. El desafío es darse cuenta cuando estamos viviendo desde el ego, y tener el coraje de atravesar esa capa, hasta tocar algo más real. ¿Y tú, estás dispuesto a dejar de representar, para finalmente ser? 5. El problema del control. ¿Te has sentido alguna vez agotado intentando mantener todo bajo control? Como si la vida fuera una cuerda demasiado tensa, a punto de romperse. La verdad es que detrás de esa necesidad de control,
hay algo que casi nadie menciona: miedo. Miedo a que algo salga mal, miedo a sufrir de nuevo, miedo a perder aquello que apenas logramos sostener. Pero ¿hasta cuándo vas a dejar que ese miedo dicte tus pasos? El control es un intento del ego para protegerse. Cuando algo dolió en el pasado, el ego creó una estrategia: si puedo controlar todo, nada más me hará daño. Pero eso es una ilusión, porque la vida, por naturaleza, es impredecible, y tratar de controlarla es como intentar agarrar agua con las manos. Cuanto más fuerza haces, más se escapa entre los dedos. ¿Has pensado que estás tratando de evitar con tanto control? ¿Qué dolor aún no has tenido el valor de enfrentar? A veces es más fácil controlar lo externo que mirar el caos interno. Pero vivir controlando no es vivir de verdad. Es solo sobrevivir, encerrado en una burbuja donde no entra nada, pero tampoco sale nada. Ni amor, ni espontaneidad, ni alegría. ¿Y si bajaras la guardia por un instante? Si dejaras de intentar prever, calcular, proteger todo, quizás la vida no necesite ser controlada. Quizás solo necesite ser sentida. ¿Estás listo para dejar de sobrevivir y empezar a vivir? 6. La liberación de las proyecciones. ¿Cuántas veces te has sentido decepcionado con alguien porque no actuó como esperabas? ¿Y si el problema no fuera la persona, sino lo que esperabas de ella? Cuando proyectamos nuestros deseos, carencias y miedos en alguien, estamos intentando llenar un espacio interno con algo externo. Pero el otro no es un espejo de nuestro vacío. Es un ser libre, con su propia historia, sus elecciones y limitaciones. La liberación de las proyecciones comienza cuando reconocemos esto. Cuando dejamos de poner en el otro la responsabilidad de completarnos, de salvarnos, de curarnos. Eso no significa que las relaciones pierdan profundidad, al contrario. Es justamente cuando dejamos de proyectar que se vuelven más reales, más honestas, más libres. ¿Has pensado cómo sería una relación donde nadie necesita representar un papel? ¿Donde puedes ser tú, y el otro también? Sin tener que cumplir expectativas irreales, sin cargar el dolor de otro como si fuera tuyo. Ese es el tipo de conexión que nace cuando las proyecciones se liberan. Cuando el vínculo se construye en la verdad, no en la fantasía. Liberarse de las proyecciones también es liberar al otro. Es dejar de exigir que llene algo en ti y asumir la responsabilidad por tu propia sanación. A partir de ahí, el amor puede fluir con más ligereza, sin ataduras, sin exigencias, solo presencia. Y esa libertad quizás sea el verdadero regalo detrás de cada relación consciente. 7. La sombra. ¿Alguna vez has sentido rabia, envidia, celos o culpa, y de inmediato trataste de esconder o justificar esos sentimientos? Pues ahí nace la sombra, no como algo maligno, sino como todo aquello que aprendiste a reprimir para encajar, ser amado o parecer una buena persona. La sombra no es lo feo en ti, es lo rechazado, negado, olvidado, pero aún vive, acechando, esperando ser reconocido. La sombra se manifiesta en reacciones exageradas, en juicios intensos, en impulsos que dices no entender. Es esa parte que proyectas en los demás. Fulano es arrogante, mengano es falso. ¿Pero acaso eso no existe, de algún modo, dentro de ti? Mientras niegues la sombra, ella te controlará de forma inconsciente. Pero al mirarla de frente, pierde el poder de sabotearte. Confrontar la sombra es incómodo. Es admitir que no eres solo luz. Que hay contradicción, ambivalencia, partes heridas dentro de ti. Pero también es el inicio de la verdadera libertad. Porque lo que se integra deja de ser enemigo. Se vuelve fuerza, sabiduría, madurez. Tu sombra guarda tesoros, talentos olvidados, sensibilidad reprimida,
intuiciones ahogadas. Y cuando tienes el coraje de descender a esas profundidades, algo cambia. Te vuelves más entero, más verdadero, más humano. ¿Estás dispuesto a dejar de huir de ti mismo? 8. La persona y el falso yo. Todos usamos máscaras. Es parte de la vida social. La persona es ese papel que aprendemos a desempeñar, el profesional competente, el amigo divertido, el hijo obediente, el espiritualizado. En cierta medida, es necesaria. Facilita la convivencia, organiza el mundo. Pero el problema empieza cuando nos confundimos con ella. Cuando llegamos a creer que somos solo esa versión editada de nosotros mismos. ¿Has sentido que estás actuando, aunque no quieras? ¿Que necesitas mantener una imagen, agradar, adaptarte, aunque eso te asfixie por dentro? La persona puede proteger, pero también limita. Vivir solo para mantener una apariencia genera cansancio, ansiedad y una sensación constante de desconexión. Detrás de la máscara hay un mundo interno latiendo para ser visto. Emociones reprimidas, deseos escondidos, partes negadas de tu identidad. Y cuando ignoramos eso demasiado tiempo, el alma grita. La vida pierde sentido. La felicidad parece distante. Porque el falso yo no puede sostener una existencia completa. Quitar la máscara no es sencillo. Requiere coraje. Requiere disposición para enfrentar quién eres sin armaduras. Pero también es el primer paso para vivir con verdad. Con integridad. No necesitas destruir tu persona. Solo reconocer que es un papel, no la totalidad de tu ser. ¿Y tú, estás listo para dejar de agradar al mundo y empezar a escucharte de verdad? 9. El papel de las proyecciones. ¿Alguna vez has notado cómo, a veces, esperamos de los demás lo que ni siquiera somos capaces de darnos a nosotros mismos? Un tipo de atención, validación, amor o seguridad. Proyectamos hacia afuera lo que nos falta por dentro. Creamos imágenes, idealizaciones, y cuando el otro no corresponde, nos frustramos. ¿Pero será culpa del otro? ¿O de lo que proyectamos en él? La proyección es un mecanismo inconsciente. Vemos en el otro el reflejo de nuestras carencias, traumas y deseos reprimidos. Y eso crea vínculos que parecen profundos, pero son frágiles, porque se basan en la fantasía, no en la realidad. Nos apegamos no a la persona, sino a lo que representa para nuestro ego. Un salvador, una escapatoria, una promesa de felicidad. Pero cuando esa ilusión se rompe, llega el vacío, la decepción y el dolor. ¿Cuántas veces te has lastimado porque alguien no fue como esperabas? ¿Cuántas relaciones has sostenido basándote en una imagen, no en la verdad? El apego nace de esa carencia proyectada. Y por eso duele tanto, porque, en el fondo, no es sobre el otro. Es sobre el vacío que intentamos llenar. Reconocer esto es un paso poderoso hacia la libertad. Cuando entiendes que la falta está en ti, comienzas a buscar dentro, a curar, a acoger. Y, en ese proceso, las relaciones cambian. Se vuelven más ligeras, más verdaderas. Sin la necesidad de proyectar, controlar o poseer. Solo compartir. Desapegarse no es abandonar. No es fingir que no sientes, que no sufres, que no te importa. Es exactamente lo contrario. Es sentir todo con profundidad, pero elegir no aprisionarte. Es permitir que aquello que ya cumplió su ciclo se vaya, aunque duela. Y, al mismo tiempo, dar espacio para que lo nuevo nazca, con ligereza, verdad y presencia. Desapegarse es integrar. Es reconocer las partes de ti que fueron ignoradas, acoger tu sombra, soltar el control, las proyecciones, la persona. Es salir de la burbuja del ego y volver al centro de tu ser.
Es dejar de sobrevivir y empezar a vivir. De verdad. Ya no necesitas cargar con todo solo, ni mantener imágenes, ni forzar relaciones, ni retener lo que quiere volar. La libertad no está en el control, está en la aceptación, en el flujo, en la autenticidad de quien es entero por dentro, no por lo que tiene, sino por lo que es. ¿Alguna vez te has preguntado quién serías si dejaras ir todo aquello que ya no es tú? Este texto es una invitación a ese viaje, de desapego, sí, pero también de reencuentro. Porque, en el fondo, no se trata de perder, se trata de recordar.